Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos de este canal. Quiero compartir con ustedes en esta preciosa oportunidad un estudio titulado La profecía de las 62 semanas de Daniel. Pero antes de entrar en detalle en este estudio, quiero recordarles acerca de lo que vimos en el video pasado, titulado Las 70 semanas de Daniel, el cual recomiendo que vean. Primero que todo, la profecía de las 70 semanas está dividida en tres grupos. Las 62 semanas o 434 años que iniciaron con la orden dada por el rey Artajerjes a Nehemías, cuya finalización y evento fue el nacimiento de Cristo en Belén. Segundo grupo, que son las 7 semanas o 49 años que iniciaron con la orden dada por el gobierno israelí para la reconstrucción de Jerusalén y terminarán con el evento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Y el tercer grupo, una semana de años o 7 años, que iniciarán con el pacto de paz del anticristo con 10 reyes y terminarán con la segunda venida de Cristo. También debemos recordar que las 70 semanas de Daniel son 3 eventos diferentes. No podemos agrupar las 62 y las 7 semanas en un mismo evento, ni tampoco podemos pasar las 70 semanas de Daniel a días de nuestro calendario gregoriano. Siempre debemos de manejar el inicio y el fin en el calendario de Dios, porque si pasamos estas semanas al calendario gregoriano, le quitaremos años a la profecía, lo cual es un error. Una vez hecha esta introducción, iniciemos con el detalle de las 62 semanas de Daniel. La versión Biblia de la Palabra dice en Daniel 9:25: entérate y entiende bien esto. Desde que se promulgó el decreto de restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la llegada de un príncipe ungido, pasarán 7 semanas y 62 semanas. Será reconstruida con sus calles y fosos, pero en momentos difíciles. La Biblia es muy clara. Dice que hasta la llegada de un príncipe ungido pasarán 62 semanas y 7 semanas de años. Hago hincapié en esto porque hoy en día existen 2 grandes errores en la interpretación de la profecía bíblica, especialmente en las 62 semanas. El primer error es creer que las 62 semanas se cumplen con la muerte de Jesús en la cruz. Pero como pudimos ver en la versión La Palabra, estas 62 semanas de años nos indican la llegada del príncipe ungido y no su muerte. Este error se da porque se interpreta mal el versículo 26 de Daniel 9, donde dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Esta frase lo que nos está indicando es que después de que se cumplieron las 62 semanas, nació Jesús y luego de su vida y ministerio acá en la tierra se le quitará la vida. Y no indica esas 62 semanas la muerte de Cristo en la cruz, como hoy en día se mantiene esa interpretación. Analicemos lo siguiente: ¿cómo las personas del tiempo de Herodes sabían que el Mesías iba a nacer, si no fuere por los manuscritos de la Biblia que ellos tenían en su momento? Mateo 2:1 dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Claramente este pasaje de la Biblia nos muestra que los escribas y los sacerdotes no dudaron de lo que dijeron los magos, que Jesús había nacido. Ni siquiera negaron el acontecimiento, porque ellos conocían que era el tiempo de su nacimiento a través de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ellos, como conocedores de la ley, sabían perfectamente que se habían cumplido los 62 semanas o 434 años, y como resultado el Mesías, el príncipe ungido, había nacido. El siguiente pasaje de la Biblia le va a sorprender mucho, ya que es la base bíblica más fuerte y fundamental de que las 62 semanas de años era el tiempo determinado para el nacimiento de Cristo. Pongamos atención a lo siguiente. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es sorprendente cómo el apóstol Pablo nos dice que había un tiempo ya determinado para el nacimiento de Jesús. Es decir, el mismo apóstol nos confirma que existía una profecía que se cumpliría, y cuando dicha profecía se cumpliera, Dios enviaría a Jesús para que naciera bajo la ley. Está muy claro que esa profecía eran las 62 semanas de Daniel. El segundo error que existe actualmente en la profecía de las 62 semanas de años de Daniel es creer que la orden o decreto para edificar a Jerusalén fue dada en el año menos 445 a.C., en el año 20 del rey Artajerjes, según Nehemías capítulo 2 versículo 1, ya que según la historia el rey Artajerjes llegó al poder en el año menos 465 a.C. De nuestro calendario gregoriano. Pero al realizar una investigación muy profunda encontré algo muy interesante, y es que el historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 11, dice lo siguiente: ahora cuando llegó Nehemías a Babilonia y se llevó consigo a muchos de sus hombres del condado que lo siguieron voluntariamente, llegó a Jerusalén en el 25º año del reinado de Jerjes, y cuando tuvo mostrado las cartas a Dios y a los otros gobernadores, también convocó a todo el pueblo a Jerusalén, y se paró en medio del templo y les hizo el siguiente discurso. Pareciera a simple vista que Flavio Josefo se equivocó, porque él narra de que Nehemías llegó a Jerusalén en el año 25 del reinado del rey Artajerjes, más la Biblia en Nehemías capítulo 2 versículo 1 nos dice que Nehemías recibió la orden en el año 20 del rey Artajerjes. A simple vista parece un error de Flavio, pero cuando entramos más en detalle de la vida del reinado del rey Artajerjes, nos damos cuenta de que los primeros 5 años del rey Artajerjes fueron muy discutidos. Fueron 5 años en la cual él disputó su reinado con sus hermanos y con sus tíos. Dado que Nehemías era una persona que conocía muy bien la vida de los reyes, él no contó los primeros 5 años del rey como legítimos. Por eso que cuando Nehemías habla del año 20 del rey Artajerjes, en realidad se está refiriendo al año 25 de dicho rey. Algo que Flavio Josefo sí no tiene en cuenta. Para Flavio Josefo, el rey Artajerjes desde el año 465 fue el rey legítimo. Más para Nehemías no lo fue así, porque hubo una disputa del reino durante 5 años. En base a lo que acabamos de ver, podemos decir lo siguiente: el rey Artajerjes dio la orden o decreto para la reconstrucción de Jerusalén en el mes de Nisan, que en el calendario juliano de esa época era alrededor del mes de marzo, en el año menos 440 a.C., dando así inicio a las 62 semanas de Daniel, o a los 434 años. Luego de 434 años, en el mes de Nisan del año menos 6 a.C., se cumplieron exactamente las 62 semanas de años. 6 meses después, alrededor del primero de Tisri, o el primer día del mes séptimo en el calendario de Dios, que en el calendario juliano de esa época era el 13 de septiembre, nació Jesús en Belén. A simple vista pareciera que existe una inconsistencia en que Jesús haya nacido en el año menos 6 a.C., pero más que un error, se debe a una jugada astuta del diablo. Cuando en el año 525 después de Cristo, el Papa de esa época encargó a Dionisio el Exiguo la tarea de poder realizar un calendario nuevo, basado en el nacimiento de Cristo. Pero este hombre astutamente corrió el nacimiento de Cristo 6 años hacia atrás. Él puso la fecha de nacimiento de Cristo mucho después en el conteo que él realizó. Este error se puede ver cuando consultamos de que el rey Herodes el Grande, el mismo rey que mandó a matar a los niños menores de 2 años, murió en el año menos 4 a.C. La fecha de la muerte del rey Herodes en este calendario que tenemos actualmente está datada en el año menos 4, a comienzos del año menos 4. Entonces, si ese rey fue el que mandó a matar a los niños cuando se vio burlado
por los magos, se supone que meses antes o incluso un año antes ya había nacido Jesús en Belén. Mateo capítulo 2 versículo 16 lo dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí claramente la Biblia nos dice que cuando el rey se vio burlado por los magos que fueron a ver a Jesús, él mandó a matar a los niños menores de 2 años, porque de acuerdo al tiempo que había inquirido de los magos, podemos ver claramente que Jesús, en el tiempo que fueron los magos, ya hace rato había nacido, varios meses atrás. Si el rey Herodes murió en el año -4 antes de Cristo, muy posiblemente, y de acuerdo a los datos que habla Flavio Josefo y a los datos de unos eclipses que hubieron cuando reinó el rey Herodes, podemos determinar que el año de nacimiento de Jesús es el año -6 antes de Cristo, y las mismas 62 semanas de la profecía de Daniel nos lo confirma. Desde el año -440 antes de Cristo pasaron 434 años y en el año -6 fue el año del nacimiento de nuestro Señor. Como conclusión tenemos lo siguiente. Tenemos que la profecía de las 62 semanas arrancaron en el año 440 a.C., cuando el rey Artajerjes dio la orden o decreto para restaurar a Jerusalén, según Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 18. 434 años después, o sea en el año -6 a.C., nació Jesús, el día primero del mes séptimo, o también llamado el mes de Tishri, terminando así cumpliéndose la profecía de las 62 semanas. También vimos que según el historiador judío Flavio Josefo y la mayoría de los historiadores, fue en el año -440 de este calendario donde Nehemías recibió la orden del rey. Es un error creer que el año de la orden comienza en el año 445 a.C. También es muy importante tener en cuenta que la profecía de las 62 semanas habla de ciclo de años completos, y es un error grave pasar las 62 semanas a años de 365 días, lo cual conlleva quitarle 7 años a la línea de tiempo de nuestra historia. Si fuera así, estaríamos hablando de que las 62 semanas de años equivalen a 424 años de 365.25 días, pero no es así. Recordemos de que se tiene que visualizar y se tiene que contar en el calendario de Dios. Entonces tenemos que las 62 semanas iniciaron en el año 440 y terminaron en el año -6 a.C. Este año que tenemos aquí en color rojo es como una muestra, un ejemplo de cómo sería verdaderamente la línea de tiempo. El año en que nació Jesús debería haber sido el año 0. Y si de ahí contamos, nos retrocedemos, nos daría que el año 434 debe haber sido el verdadero conteo del año 440. Entonces tenemos un desfase de 6 años en relación al verdadero año de nacimiento de nuestro amado Señor Jesús. También vimos que según los historiadores, Herodes el Grande murió en el año -4 a.C. Este mismo Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, tratando de matar a Jesús, el cual ya había nacido. Lo vimos en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Esto nos confirma que Jesús nació alrededor del año -6 a.C., en la fiesta de las trompetas de ese año, es decir, alrededor del 13 de septiembre, o también el primero del mes séptimo, el mes de Tishri, 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista, el cual nació primero cerca de la Pascua. También en nuestro estudio podemos ver que después del nacimiento de Cristo existe una pérdida o confusión de 13 años de historia en este calendario gregoriano actual. Y si contabilizamos el año 0, el cual sí existió, pero que en este calendario no se tuvo en cuenta, en total serían 14 años de historia que fueron borrados intencionalmente. Para el caso de nuestro estudio y de esta línea de tiempo manejaremos la creencia más popular de que Cristo murió a los 33 años y medio, aunque la verdadera edad de su muerte fue a los 40 años y medio. Este tema yo lo explico con más profundidad en el estudio, en el libro, en PDF, que lo pueden encontrar en este video. Entonces, si Jesús nació en el año -6 a.C., 33 años después, su muerte quedó fechada y datada en este calendario gregoriano en el año 28 después de Cristo.
Recordemos esa fecha. Año 28 después de Cristo. De este calendario quedó fechada la muerte de Cristo, cumpliéndose en ese preciso año 28 el jubileo 80 desde la creación, desde Adán y Eva. Ese tema del jubileo lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí ha sido este corto estudio de las 62 semanas de Daniel. Espero que te haya gustado, que lo hayas comprendido, y quisiera pedirte un favor de que lo compartas con tus amigos, con tus hermanos en Cristo. No te olvides de suscribirte a mi canal, de darle like, de compartir este estudio, y recuerda que el tiempo se acaba y el fin está muy cerca. Nos vemos hasta el siguiente video, donde voy a explicar acerca de las 7 semanas de Daniel, un tema muy importante. Bendiciones a todos y hasta el próximo video. Dios les bendiga.